presentación, gracias por la invitación y gracias también, gracias a FOAMPAS por la invitación y por haber hecho un encuentro como este que para mí es un encuentro fundamental, completamente necesario y en realidad muy extraño, porque habéis conseguido reunir en un congreso a profesionales, académicos y a niños y niñas junto a familias, lo cual para mí dota de un sentido extraordinario a un encuentro como este. Bueno, la sesión que tengo ahora va a ser un ratito en el que espero no aburriros demasiado. Después de este rato, pues tendremos lo que para mí es lo más interesante, que es el encuentro que vamos a tener con el grupo de estudiantes, con el que he tenido la suerte de compartir viaje junto a mi compañera Luz de la Universidad de Málaga. Bueno, yo iba a hablar durante estos minutos de construir una escuela común desde las voces de la comunidad y aunque no suelo hacerlo, voy a comenzar así, como muy académico, porque estamos en un momento en que parece que estamos hablando de inclusión cuando en realidad no estamos hablando de inclusión. Y creo que hace falta también que nos detengamos un poco a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión. Que se hace eco. Gracias. De qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión y por qué estamos utilizando y para qué estamos utilizando otros conceptos que no son la inclusión para llamarlos de esa manera. De alguna manera vaciamos de sentido la palabra. Bueno, la inclusión, según la UNESCO, es un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes. Presencia, participación y logro. Se refiere a las relaciones sociales, se refiere a estar con otros y se refiere a conseguir aprender junto a otros. Este concepto la UNESCO lo utiliza junto a otro concepto que también es fundamental, que es el de la equidad. La equidad consiste, según la UNESCO, en asegurar que exista una preocupación por la justicia, de manera que la educación de todos los y las estudiantes se considere de igual importancia. Que todos los y las estudiantes sean valorados de la misma manera. Quiere decir que vale exactamente lo mismo que lo aprenda uno o que lo aprenda otro. Que en realidad las dos personas tienen idéntico valor y su aprendizaje tiene que ser idénticamente valorado. Bueno, y esto lo contrapongo yo con lo que dijo un buen profesor de mi hermano Rafa. Yo recuerdo un día que en una entrevista en la prensa, él dijo, hay que tener en cuenta que el profesorado se está portando bien, porque tienen 25 alumnos y Rafael, que es algo intensamente en contra de esto último que acabamos de decir. Eso de que todo, así lo dice el profesor Melanchthon, dice todo alumno importa e importa por igual. En realidad, esta evidencia muestra que no importa por igual, porque ni siquiera a todo el mundo se le da la categoría de alumno, o no la misma categoría de alumno. También me traigo esta diapositiva, que lo vuelvo a decir, no suelo utilizar estas cosas, pero creo que ahora mismo estamos en un punto que es importante ver algo así, tan sencillo. Me lo he traído de una fuente que no es sospechosa de ser revolucionaria. La OCDE, ya sabéis que tiene que ver con lo económico y dice, la exclusión
es cuando se deniega el acceso a la educación a un niño o a un grupo de niños y niñas. La segregación es cuando ciertos grupos de educandos son educados en ambientes diferenciados. Bien, me detengo aquí. Estos son los centros de educación especial y las aulas específicas. Y el nombre que le da la OCDE, que es un organismo internacional económico, es segregación. Entonces está bien que ahora pensemos que lo que muchos están llamando inclusión, sepamos el nombre que le da incluso la OCDE, que es segregación. Y la integración, que tampoco es la inclusión, son los estudiantes que están en el mismo contexto, pero que deben adaptarse al ambiente de ese contexto, que no cambia. Bueno, es decir, que es como aquello que me dijo una madre. Me dijo que su hijo en realidad no estaba incluido, estaba incrustado. Otra madre, que justamente está hoy aquí, me dijo que su hijo estaba arquitectónicamente incluido. Que era algo así como decir, estaba dentro, pero ya está, nada más. La inclusión tiene que ver, habíamos dicho, con barreras que están en el aprendizaje, en la participación y también en la presencia. Y me traigo a un ponente conmigo. Él se llama Marcos, está por aquí. Esta fue una conversación que mantuvimos durante el confinamiento. Era una conversación que mantuvimos entre un grupo grande de estudiantes y en ese encuentro, no te veía Marcos. Digo, ¿dónde está Marcos? Que no lo encuentro, ya te he visto. En ese encuentro estábamos hablando de cómo eran las escuelas y mantuve esta conversación breve con Marcos que a mí me parece enormemente ilustrativo. Hola, Nacho. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es tu escuela? ¿Cómo es tu escuela, Marcos? Está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué está Para mí bien? es buena. Para mí es buena. Pero Para ti es buena. para mi hermano no tanto. ¿Para tu hermana no tanto? ¿Por qué? Porque se siente sola en el patio. ¿Tu hermana se siente sola en el patio? Está sola. ¿Estás sola? Siempre. ¿Siempre estás sola? Sí. ¿Y cómo lo ves tú eso? Mal. Mal. ¿Y por qué crees que ella está sola? No sé. ¿Y cómo se podría arreglar eso, Marcos? ¿Qué se te ocurre? Hablando con los de su clase. Hablando con los de su clase. Y hablando con los de su clase, ¿y qué le podríamos decir a los de su clase? Que se junten con ella. ¿Y por qué crees que no se juntan con ella? Porque tiene autismo. ¿Y por eso crees que no se juntan con ella? Sí. Y tú antes decías, Marcos, que para ti sí era buena la escuela. ¿Por qué es buena para ti? Porque a mí me mandan cosas, estoy con mis amigos, se juntan conmigo. Sí. O sea, que a ti te mandan tareas. Tú te juntas con tus amigos. ¿Y eso tú ves que no pasa con tu hermana? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, porque nos ha ayudado mucho a entender cómo es tu escuela. Gracias, Marcos. De nada.
Gracias, Marco. Bueno, la conversación, yo decía que no tiene desperdicio. Desde el principio, la ponencia pretendía adentrarse en esto de las voces de la gente, las voces de la gente común, como Marcos, por ejemplo, un estudiante. Y Marcos, en un ratito, hace varias sentencias enormes. La primera es cuando describe. Dice, para mí es buena, para mi hermana no tanto. Lo cual está diciendo que eso de la equidad no es una realidad. Y está haciendo una definición de la equidad. Y Marcos no es la OCDE ni la UNESCO. Dice, para mí es buena, para mi hermana no. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Y dice, porque se siente sola en el patio. Y entonces yo a Marcos solo le hago de espejo, le devuelvo las preguntas que él dice. Que las afirmaciones que él dice se las devuelvo en preguntas. Entonces él dice, se siente sola en el patio, y yo le digo, ¿se siente sola? Y dice, está sola. Y entonces yo le respondo, ¿está sola? Y dice, siempre. Y en 3 frases dice que siempre está sola, desde el principio hasta el final. Y entonces vamos a analizarlo. Y le pregunto a Marco, oye, ¿cómo se arregla eso? Y dice, pues, muy fácil, hablando. Y esa es la solución. Entonces Marco ha llegado a la conclusión de que esto se soluciona hablando. Y también de otra manera, dice, que se junten con ella. Y entonces yo le pregunto a Marco, ¿y por qué tú dices que para ti sí es buena? Y entonces Marcos dice 3 cosas. Dice, porque a mí me mandan cosas, logro, yo estoy con otro, presencia, y se juntan conmigo, participación. Entonces, Marcos, en un momento, hace la misma definición que la UNESCO. Así que felicidades, Marcos. Cuando hablamos del valor de las voces de la gente común, es porque la gente común no es tonta, que sabe. Y entonces ese saber o esos saberes que hay en las escuelas, en la comunidad de las escuelas, es el saber que necesitamos los profesionales para generar algo nuevo en la escuela que sea realmente inclusivo. Porque de lo que ha estado hablando Marcos ahí es de la inclusión como de construcción de las exclusiones que ya hay en las escuelas. Porque podríamos pensar en algo hermoso y bonito sin tener en cuenta de dónde partimos. Y partimos de que las escuelas son desiguales y en las escuelas hay muchas injusticias. Entonces, pongo ahí algunas aseveraciones que son rotundas de grandes académicos, investigadores e investigadoras que han trabajado sobre esto. Por ejemplo, Lee y Julie Allen, que dicen que la escolarización ordinaria es una forma de genocidio cultural. No lo está diciendo cualquiera, no lo están diciendo 2 personas cualquiera. O Einstein dice, la educación inclusiva es técnicamente sencilla, pero socialmente compleja. Y sin embargo, lo que se nos dice más bien es lo contrario, que es técnicamente compleja. Y no, lo que hace falta, eso lo dice él también, este profesor también, a menudo, lo que hace falta es voluntad para hacerla. Y Hooks dice que hay que trabajar contra los mecanismos de silenciamiento de esas voces que son acalladas porque
Ese romper el silencio es una afirmación de la lucha de esas voces. Es decir, que cada vez que Marcos habla, o que Lucía habla, o que Jorge, Antón, Malena, Leo hablan, están rompiendo con esos mecanismos de silenciamiento que tiene la institución. Bien, una sola cosa más de esas técnicas que me traigo con evidencia científica. Lo digo porque como ha habido tanto debate lamentable durante los últimos tiempos, particularmente cuando se estuvo tramitando la LOMLOE, y era un debate tan falaz, porque en realidad no era debate, era desinformación, yo quiero decir tres cosas que están basadas, bueno, todas estas están basadas en ciencia, aunque la primera no pretende ser ciencia. Lo dicen, lo afirman en grandes académicos, pero no pretende ser ciencia. Dice, la perspectiva de los derechos y la ética no necesitan argumentación dirigida hacia resultados. Es decir, no deberíamos tener que demostrar nada para decir todos los niños y todas las niñas deberían estar en la escuela ordinaria, en el aula ordinaria con el resto de compañeros y compañeras. Pero es que además las evidencias científicas internacionales dicen que los beneficios de la educación inclusiva frente a la educación segregada son siempre muy superiores. Hay ingente evidencia científica sobre esto y no hay evidencia científica contraria. No solo es que sepamos que es así, sino que lo contrario no se puede afirmar. Entonces, cada vez que alguien dice es mejor que esté en una aula específica, pues está mintiendo. Y tendríamos que saber, una de dos, o estás mintiendo o no sabes, pero lo que estás diciendo no es verdad. Bueno, y ya a partir de aquí continúo, siguiendo la estela de Marcos, continúo con la idea de que estamos hechos de historias. Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias, porque son las historias que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica. Son las historias las que permiten convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano, lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. Traigo estas palabras de Galeano porque sirven para pensar que lo que dijo esa historia que contó Marcos es una historia que ya está influyendo en el mundo. Particularmente me influyó a mí. Y esa y otras muchas historias van generando otras historias. Otras historias que ponen en cuestión muchas cosas que son algo que hemos considerado hasta ese momento verdad. Hace algún tiempo en realidad unos meses, estuve manteniendo unos encuentros, debates, a partir de la lectura de este libro, que fue mi tesis doctoral, se titula Educación y Esperanza en la frontera de la discapacidad, y estuve haciendo esos encuentros discutiendo con un grupo de madres de Colombia. Los encuentros fueron extraordinarios. Y después de esos encuentros en los que estuvimos hablando de sus experiencias a partir de la lectura del libro, no tanto del libro, sino de sus propias experiencias, hicimos una ronda en la que esas madres escribieron sus experiencias. Y esta es una de ellas. Leer de Ignacio y leer la historia de Rafael se han convertido en una invitación a leer y releer nuestra historia como familia. Mi historia se reconstruye cada vez que le doy una nueva interpretación. Por eso te agradezco por invitarme a mirar atrás para proyectarme en un mañana distinto. Por mucho tiempo, el junio del 2015 se había convertido en un hito paradigmático en mi historia. El nacimiento de Gael y la muerte de mi madre en la misma semana
se convirtieron por muchos años en un quiebre en mi historia. La cual parecía tener un antes y un después de esa semana. Volver allí gracias a tu provocación y a los relatos de cada una de las familias que participaron en este espacio, me ha permitido volverle a dar nuevos sentidos a lo que fue y enmarcarlo en luces que van más allá de mi propia historia. Permitirme repensarme desde otros lugares también me ha ayudado a matizar este aparente quiebre de mi historia. El nacimiento y la muerte se han empezado a combinar y a integrarse en mi historia y a ser dos caras de una misma moneda. O sea que la historia de alguien puede cruzarse en la tuya y reconvertir la tuya. Y puede ayudar incluso a sanar tu propia historia. Esto en realidad, donde lo vi muy bien el otro día, fue en una clase en el máster del departamento sobre investigación que estamos haciendo en la Universidad de Málaga. Estuvieron invitadas Carmen y Antón. Y Antón estaba contando su historia. Y entre las historias que contó una historia que yo le había escuchado a Carmen hace unos años. Seguramente la historia de Carmen comenzó a convertirse en parte de Antón. Y entonces las historias se entrecruzan de modo que reconstruimos quiénes somos nosotros. Por eso, dice Melich, somos el relato que no contamos y que nos contamos y que nos cuentan, un relato siempre inacabado, que no puede terminarse. Dice él que somos el relato que solo finaliza con la muerte. Yo diría que tampoco finaliza con la muerte. Y esta es una de esas narraciones extraordinarias que para mí han formado parte de mi yo más profundo. Ellos son mis padres. Y hay un momento en el que mi madre viene, esta es una escena que yo he puesto muchas veces en muchas conferencias, le pasa como lo que contaba Marcos, que está cargada de sentido. Entonces lo repito una y otra vez. Había nacido mi hermano pequeño, Rafa, mi madre llega con su hijo a su casa. Y entonces una vecina le comenta esto con muy mala uva, dice ella. Carmela vino con muy malilla uva, poca gracia. Dice, oye, dicen que tu niño es mongólico. ¿Es o no es? Digo, pues si tú lo dices y la gente lo dice, pues será. Dice, pero bueno, ¿es o no es mongólico? Digo, para mí no es, para mí es mi niño. Pero ahora ya no sé yo lo que la gente diga o tú digas, pues está muy bien. ¿Qué quieres que te diga yo? Siempre lo saco porque dice, oye, ¿es verdad que tu hijo es mongólico o no? Y entonces ella dice, si tú lo dices será. Dice, para mí no, para mí es mi hijo. Ahora, si tú lo dices y otros lo dicen, será. Y siempre utilizo esta frase porque seguramente ella no era consciente de la profundidad y del sentido tan enorme, o sí lo era, del sentido tan enorme, tan consciente seguramente como Marcos, del sentido tan profundo que tenía esa expresión, si tú lo dices será, porque si tú no lo dices no será. ¿Qué es eso de ser mongólico? Es algo que está socialmente construido y que en realidad lo estamos construyendo en esta relación que estamos estableciendo ahora mismo. Es en esas historias, es en esas conversaciones que vamos construyendo la realidad. Por eso yo decía que recuperar las voces de la gente para la construcción de escuelas inclusivas es particularmente necesario porque es en esa reconstrucción que podemos ir convirtiendo la realidad actual en otras realidades. Bueno, aquí
pongo un ejemplo también de una definición de esas que aparecen en el DSM, que dice que es el trastorno genético causado por, y que conlleva discapacidad cognitiva. Y entonces yo un día le pregunto a un chico, Álvaro, le pregunto, oye Álvaro, ¿qué es eso de tener síndrome de Down? Y se quedó un rato pensando él. Y me dijo, el síndrome de Down es alguien que se esfuerza. Y entonces lo que ha hecho ha sido darle completamente la vuelta a la definición que le hacemos. Porque la definición es alguien que no puede, alguien que está limitado. Y él, Álvaro, después de pensarlo un rato, dijo, es alguien que se esfuerza por poder. Claro, el giro que le ha dado a esa cuestión es enorme. Podríamos, esa es la idea, construir una nueva narrativa que no esté dominada por las actuales opresiones y privilegios que hay en las escuelas. Pero quién sabe, y aquí vuelvo a incidir en lo mismo, quién sabe, en la escuela hay un conocimiento científico, académico, profesional que es el legitimado. En el caso de mi hermano, por ejemplo, a ver si soy yo capaz de encontrarlo, ¿sí? En los documentos científicos profesionales que yo conseguí encontrar, que fueron las evaluaciones psicopedagógicas a los 3 años, a los 3 años y 6 meses, a los 7 años, a los 12 años y 10 meses, a los 18 años, a los 18 años y medio. A mí nunca me hicieron ninguna. Y entre las palabras que aparecían allí estaban estas: aceptable, retrasado, desfasado, déficit, merma, por debajo, nivel bajo, debajo de la media, deterioro, lenta, deficiente, limitaciones, menor, minusvalía. Y siempre me quedo con la primera, porque es la menos común. Aceptable. Aceptable. Tiene una inteligencia aceptable. Te perdono. Pero eso lo dice un documento que pretende ser neutral y científico. Y que además es el documento que sirve para, por ejemplo, desposeerte de tus derechos fundamentales. Yo ya había visto en mi madre que los saberes profesionales no estaban dejando espacio a otros saberes que se construyen en las escuelas y que no son construidos por los profesionales. También a mi hermano. Esos saberes pueden tener diferentes lenguajes para expresarlos. Rafa también me contó una de esas historias que ponen la inclusión educativa mucho más allá de eso que hemos llamado incluso barreras. Y desde luego mucho más allá de propuestas metodológicas que se nos ocurran, sean cuales sean. Un día yo le pregunto a Rafa que por qué cuando en su escuela secundaria quisieron echarlo, él se juntaba con esos niños y niñas que son llamados malos alumnos porque no son lo que la escuela desea. Él me decía, porque con ellos el Down no era estar solo. Era como si el Down fuese un asesino en aquel tiempo. ¿Qué ha hecho el Down?
que me encuentre solo, que me desanime, que esté cabizbajo. El Down era diferente con ellos. Cuando estaba con ellos era como si no tuviera Down. Ahí me convertía yo en policía y quitaba de en medio al Down. Y le decía mentalmente a los demás que me apoyaran. Y yo al Down lo atrapo, lo dejo en la cárcel y yo soy libre. Entonces yo le pregunto, ¿y ellos te ayudaban en eso? Dice, el Mofli y esta gente me ayudaban a que yo fuera libre, porque al principio no se daban cuenta de que yo era Down. Y cuando se dieron cuenta, me quieren. Y me hacían que yo esté con ellos. Por estar acompañado, yo era más libre. Y entonces, quienes eran los malos alumnos, en realidad eran los buenos alumnos. Quienes éramos los buenos profesionales, en realidad éramos los malos profesionales. Y el Down era cualquier cosa menos eso que tenemos en la cabeza, que es el Down. Entonces, si la cuestión está en decir o en escuchar, en la voz de la gente, la pregunta ahora es, ¿nuestra tarea cuál es? La de decir o escuchar. O mejor, ¿cómo conseguir que la gente hable? Y este fue un encuentro en Santiago de Chile, en el que estuvimos haciendo una formación enorme con un montón de profesionales. Después de hacer una dinámica de trabajo en la que en las mesas había siempre un padre, una madre y un grupo de docentes, se les decía la consigna, primero tiene que hablar la familia. Y los docentes no pueden decir nada. Tienen que estar esperando a que termine la familia a hablar y decir lo que tengan que decir. Entonces, a partir de ahí pueden hablar los profesionales. Después se hizo una asamblea y en la asamblea un padre levantó la mano y dijo, oiga, yo pensaba que ellos iban a decirme qué tenía que pensar y qué hacer. Y me he dado cuenta de que soy yo quien tiene que hacerlo. Y ese fue el gran aprendizaje de aquel día. Que en realidad cuando dejamos espacio a que las otras personas hablen, las otras personas toman su responsabilidad en ese espacio. Y una chica, yo recuerdo también, esto fue también en Santiago de Chile, les propusimos un trabajo participativo para analizar, es esta chica que está escribiendo ahora mismo, les propusimos un trabajo participativo a un grupo de estudiantes para pensar cómo eran las escuelas y yo pasaba por las mesas y les preguntaba, ¿cómo vais? Y esta me cayó en un par de ocasiones y me dijo, por favor, no moleste. Que me quedé cortado las 2 veces que pasé. Cuando terminó hicimos una asamblea, ella habló y terminó. Cuando terminó todo aquello me acerqué a ella y le dije así como en broma, bueno, ya no me vas a rear más, ¿no? Y entonces me dijo ella, es que hay que ser rebelde. Y entonces yo le pregunto, sí, y dice, sí, para que las cosas cambien. Pues las cosas no cambian si no somos rebeldes, claro. Y esa rebeldía tiene que ver con lo que Adela Cortina dice, vale, sí, somos nuestros relatos, pero también es cierto que nos integramos en el río de las comunidades de sentido, es decir, que hay otras historias que preceden a la nuestra. Entonces, somos relatos, pero hay otros relatos que nos dicen cómo pensar nuestros propios relatos. Y esta chica lo que estaba diciendo es, hay que cortar ese relato. Hay que parar ese relato que nos precede. La cuestión es que cuando las familias comienzan a construir su propio pensamiento, incluso también esto le pasa a los chicos y a las chicas, primero generan un movimiento de rebelión, después de ese movimiento de rebelión ven que hay dificultad para llevarlo a cabo y entonces se produce un choque con la realidad y en ese choque viene el miedo. Y la emoción que mueve
es el miedo. Si al principio era la ira, ese movimiento de rebeldía, el miedo lo que hace es paralizar. Y lo que se nos dice es que los sueños son irreales y son problemáticos. No sueñes. Pon los pies en la tierra. Lo que hay es lo que hay. Mira a tu hijo. Tu hijo es lo que es. Eso es lo que nos dice a menudo la escuela. Y entonces la realidad es lo que ve el profesional. Y entonces esas otras voces o esas otras miradas quedan solapadas por la mirada del profesional, que imposibilita que se generen otras nuevas narrativas, otras nuevas historias. Y entonces, en ese paso, las familias pierden el lenguaje, el alumnado pierde su propio lenguaje, adquirimos el lenguaje de las instituciones, y en ese chantaje social, la familia, lamentablemente, cumplimos un papel fundamental, que es entrar a través de la emoción en nuestros niños y niñas, haciendo de correa de conducción de lo que los profesionales y las instituciones dicen. Por eso digo que tiene que emerger el conflicto. Me quedan 3 minutos. Claro, el problema es cómo podemos hacer para que ese conflicto se mantenga y seamos capaces de mantenerlo, claro. Aquí esta tarde vamos a ver varios casos diferentes entre sí, que están generando conflictos, que están viviendo en el conflicto y que van capeándolo de alguna manera. Esta idea de la educación inclusiva como algo que, si la queremos, el decir queremos la educación inclusiva es una bobada. Queremos educación inclusiva es una bobada. Si la quieres, en realidad tienes que hacerla, porque no existe. No existe. Entonces, si no existe, hay que crearla. Y si queremos que haya educación inclusiva, tenemos que trabajar para aquello. A ver, he dicho, no existe. No es verdad del todo. Es como decir, no existe la justicia. Existe la justicia. ¿Podríamos ser más justos? Sí, podríamos ser más justos. Hay contextos más justos y contextos más injustos. Bueno, y lo que venimos trabajando, y no me voy a entretener en esto, venimos trabajando en generar nuevas narrativas, nuevos relatos en los que también nos podamos subir, relatos que nos anteceden. Por ejemplo, narrativas biográficas que cuentan desde las vidas de la gente cómo es la exclusión y la inclusión, y ponerlas al servicio de la comunidad. Narrativas colectivas enfocadas a la transformación de idearios colectivos, narrativas que pretenden cuestionar cómo son las leyes, cómo en la escuela, cómo tenemos que pensar la realidad, pero también narrativas de la creación, narrativas que tratan de modificar y construir algo nuevo. Ahí hay una escena muy bonita de una de esas asambleas, de una de esas iniciativas en las que están las voces de la gente contando cada una lo suyo, y cada una de esas voces va construyendo la otra. Entonces, para que eso ocurra, es importante partir del sufrimiento. Antes decía, hace falta partir de quien está más desempoderado, y también hace falta partir de las historias de sufrimiento, porque las historias de sufrimiento son las que han construido el germen, ese germen que yo decía que lo mueve la ira, esa revolución, se mueve a partir de esa emoción profunda del sufrimiento. Todo esto lo voy a pasar porque lo vamos a contar después. Antonio Márquez decía, de uno de estos encuentros, lo decía así, decía, todos veníamos cargados con unas enormes ganas de contar lo que nos ocurría. La incansable lucha por la que veníamos pasando, los avances y retrocesos, los portazos y sin razones, una emoción que por momentos salía rodando de los ojos en forma de lágrima condensada de todo el que tomaba el micrófono de la rabia. Y en la rabia. Era rabia emocionada y tensionada, pero a la vez era una llamada sosegada y relajada al cambio, sin ánimo de ofender, sin espíritu violento, sino que lo que pretendía era, vamos a decirlo, el otro día tuvimos una discusión sobre esto, violentar una situación. Violentar una situación que es violenta.
es cuestionar esa situación que está siendo violenta. Entonces, algunos aprendizajes que yo saco, pues que necesitamos un posicionamiento rotundo y crítico para que la realidad se modifique, que necesitamos transformar nuestras relaciones pasando a la escucha y silenciando, y ahora este paréntesis me parece fundamental, nuestro poder. ¿Y por qué digo nuestro poder? Porque somos nosotros quienes tenemos el poder. Bien, y entonces educar es educarnos. Siempre que veo esa fotografía, pienso, el problema está en medio de esas dos personas. Vale, y ya solo dos testimonios, con esto cierro. El primero es una actividad formativa que hemos hecho en ese máster del que antes os hablé, en el que han participado varias personas que están hoy aquí, que van a participar en la mesa, pero también otras personas que no están aquí, fundamentalmente familias y estudiantes. Después de que todos los días pasaban media hora de la clase, en la que nos contaban su historia y el alumnado hablaba con ellas y con ellos. Estuvieron, por ejemplo, Indira, estuvo Noemí, estuvo Carmen, estuvo Antón, estuvo Sandra, estuvo Susana, estuvo Belén, Alejandro. Ayer les pedí, oye, en 2 horas me podríais mandar algunos fragmentos, reflexiones de si ha significado algo para vosotros esos encuentros. Y he escogido esta. Es difícil explicar con pocas palabras lo que ha supuesto para mí escuchar todas estas personas. Me ha cambiado la vida. Voy a repetirlo. Me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la forma de pensar. Ha sido un antes y un después. Me encantaba ir a clase, aunque salía con un sabor agridulce, sin poder parar de pensar, con impotencia, sentimiento de culpabilidad y a la misma vez con energía suficiente para saber que no quiero seguir formando de esta parte, de esta forma de violencia inconsciente, otras veces consciente, que ejercemos. En realidad, el poder de las voces es el poder de interpelarnos y cruzarse con nuestra propia voz. Y esta es otra madre que en esos debates, a partir de la lectura de la historia de mi familia, me hacen el último día. Ella es Astrid y cuenta así. Podría ser que uno no problematizara lo cotidiano y la tranquilidad de no mirar le permitiera que se caminara sin la angustia inicial que provoca el preguntarse. Pero no, también Nacho quiso vivir al doble de lo que pasaba con su familia, porque problematizar la propia familia y hacer grupo focal con ellas y ponerlos a pensar es para mí todo un reto de vivir al doble las relaciones, de intensificar la vida personal a un límite sensible que me provoca total admiración. Es más fácil siempre investigar a otros y mirarse uno apenas de reojo, pero este texto, este reto que leí a medida que me adentraba más en la familia de Nacho, fue comprender que nada está dado, que siempre es uno volviéndose a construir con cada relación y que esta vida que nos ha correspondido vivir como familias, con cosas en común, con aciertos y desaciertos, aprendizajes y unas ganas de enseñarle a otros, es una vida que se nos reconstruye permanentemente. No hay escaleras, no hay destinos, no hay éxitos, pero sí hay caminos, muchos caminos plenos, florecidos y a veces no tanto, pero profundamente plenos. Por eso lo injusto nos sabe el doble, por eso la rabia nos sabe el doble, por eso la esperanza se nos vuelca al doble, porque cada cosa que hacemos nos parece enorme, que hacen ellos nos parece enorme, pero no es por tener una persona con síndrome de Down como pariente, sino por decidir asumir la experiencia de vida con ese poquito de más que nos cambió la vida, a mí y a mi familia, y a Nacho, y a la familia de Nacho, y probablemente a las familias que no dejan perder la oportunidad de vivir al doble. Pues se trata de vivir al doble, decía Penac. No todos los métodos no son los métodos lo que faltan, solo habláis de los métodos.
Os pasáis todo el tiempo refugiándoos en los métodos cuando en el fondo de vosotros mismos sabéis muy bien que el método no basta. Le falta algo. ¿Qué le falta? No puedo decirlo. ¿Por qué? Porque es una palabrota. Peor que empatía, sin comparación posible. Una palabra que no puedes ni siquiera pronunciar en una escuela, un instituto, una facultad o cualquier lugar semejante. A saber, no, de verdad no puedo. Vamos, dilo. Te digo que no puedo. Si sueltas esta palabra hablando de instrucción, te linchan seguro. El amor. Muchas gracias.